En esta clase vamos a enfocarnos en el módulo dentro de todo el programa que vamos a hacer en Arduino para el cálculo de los ángulos de las articulaciones. Ya habíamos visto en clases anteriores el cómo podía diferir lo que es un cálculo matemático, una fórmula, digamos, ya sea por cinemática inversa o por otro método como trigonométrico, digamos, de lo que sería un cálculo con consideraciones físicas del ancho de los eslabones, de la longitud del rango de movimiento o del rango de giro de los servomotores y temas adicionales como trayectorias que están prohibidas debido a que hay objetos que se encuentran ahí. Por lo que vamos a realizar más o menos como una división del contenido de hoy en lo que va a ser una primera parte del cálculo matemático tal cual y otra que va a ser más o menos el cálculo con otras consideraciones, con restricciones, por así decirlo, ¿no? Vamos a denominarle, digamos, a esta primera parte lo que sería como un objetivo. Hallar una fórmula para el ángulo de las articulaciones. Ya habíamos visto en una clase anterior el tema de lo que era las fórmulas. En este caso fue para nuestro primer parcial, donde realizamos el ejercicio de cómo realizar un programa que nos calcule justamente esos ángulos, pero para lo que era en ese caso un brazo robot de tipo SCARA. Las fórmulas son muy idénticas, de hecho van a ser las mismas, pero vamos a explicar algunos detalles de por qué utilizamos, por ejemplo, ATAN2, además de alguna pequeña corrección, una SDATA que había en estos cálculos. También vamos a considerar cambiar algunos nombres de variables para que pueda ser más entendible y que sea algo más parecido a lo que estamos haciendo con el brazo actual que tenemos. Vamos a partir entonces del mismo caso anterior en el que vamos a tener lo que es directamente el movimiento en un plano, ya que solamente tenemos en este caso un servomotor con 2 grados de libertad, para lo cual voy a dibujar unos ejes que nos van a servir justamente para diferenciar de dónde se encuentra permitido, digamos, el rango del movimiento del brazo robot. ¿Vale? Este va a ser nuestro eje y este va a ser el X. Y para dibujar al brazo robot vamos a cambiar de color y también el grosor. Este puede venir más acá. A esta variable de aquí le podríamos denominar la longitud en este caso del brazo del robot, por lo que solamente voy a ponerle como LDR, longitud del brazo, y vamos a tener por otro lado otra longitud que va a ser la del gripper. Esta vamos a hacerle con azul. Digamos hasta acá. Y aquí como un puntito representando la punta del gripper. En este caso la herramienta la vamos a considerar, es decir, ese de acá es el gripper, vamos a considerarlo como si fuera un eslabón más. No siempre esto se realiza en los brazos robots y en cambio la herramienta se supone como un eslabón especial adicional, pero vamos a suponer para nuestro caso que es así porque perderíamos sino un poco de libertad. Este lo voy a denominar entonces LG, L de gripper. Y bueno, vamos a tener diferentes medidas que considerar. La primera de ellas va a ser, en este caso, los puntos X, Y. Es decir, para el punto, por ejemplo, en el que tiene que ir el brazo robot, va a haber lo que es una X minúscula, ¿no? Una coordenada, y también va a haber lo que es una Y minúscula. Por lo que nosotros tenemos que, a partir de este dato de entrada, X y Y la longitud del brazo y del antebrazo, conocer cuáles son los ángulos, en este caso lo voy a marcar,
los ángulos del brazo. Aquí, por ejemplo, podría ser algo así como ángulo del brazo, ANG-BR, y también conocer este otro ángulo de aquí arriba que es el ángulo del gripper. Ángulo, y lo voy a poner igual con una G más, ángulo del gripper. ANG con doble G. Bien, para realizar entonces nuestro cálculo, primero deberíamos o podríamos tomar lo que es, en este caso, una medida casi directa del punto X, Y, a la que vamos a denominar hipotenusa. ¿Ok? Entonces, esta primera variable llamada hipotenusa es súper sencilla de calcular. Sería hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Es un triángulo rectángulo el que, digamos, vemos en esta zona de acá. Entonces, podremos decir como una raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y ya está. Luego, otro ángulo de nuestro interés va a ser justo el de acá abajo. Lo voy a cambiar de color para que sea más notorio. Y celeste. Este ángulo de aquí le vamos a denominar alfa. Alfa sería igual, y esta es la parte quizá más importante, a tangente 2 de y y x. A tan 2 de y y x. Por supuesto, esto no es del todo, digamos, similar a que yo dijera el típico, ¿no? Tangente, en este caso, de y divididos entre x. Este valor que tenemos acá es matemáticamente correcto, funciona muy bien, pero a nosotros nos interesa más conocer esta función, digamos, que es más propia de un lenguaje de programación, como lo vamos a ver dentro de un rato. Y vamos a ver el por qué la diferencia. Bien, aquí ya había definido justamente, voy a, digamos, no sé, llamarle de algún modo para que quede en el PDF que les voy a pasar. Va a ser la diferencia entre atano y atan 2, ¿vale? Bien, vamos entonces viendo algunos detalles. Nosotros, bueno, vamos a tener como ya hemos estado haciendo un plano cartesiano, igualmente con y positivo y x positivo y diferentes cuadrantes, el primero, segundo, tercero y cuarto, etc. Vamos a suponer que tenemos un vector, ¿no? Vector v, en el que tenemos sus coordenadas x, y. En el primer cuadrante ambos van a ser positivos, mientras que en el segundo x va a ser de valor negativo y y positivo, y bueno, sus valores respectivos para los otros dos cuadrantes. Vamos a tener además lo que es una tabla, por ejemplo, con x y y, con el valor de la tangente normal, ¿no? Y el valor del a tan 2 para justamente hallar cuál es el ángulo que se forma, digamos, en respecto ese vector respecto al eje x, ¿vale? Y obviamente vamos a hacer el cálculo en los diferentes cuadrantes. Para empezar, vamos a definir en este caso por colores, el color verde, que va a ser el cálculo o el tita que va a resultar del cálculo de el a tan normal que estamos viendo acá, ¿vale? Ese va a ser para el tita verde. Mientras que el tita que estaba aquí con color morado va a ser para el cálculo del a tan 2. Igual si quieren hacer los cálculos, aquí les estoy dejando, digamos, el valor aproximado de cuánto es 4 divididos entre 3, para que así directamente en su calculadora puedan introducir, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Al cotangente de 1.33 es aproximadamente 53.1 grados, ¿ok? Todo esto va a ser en grados. Bien, vale. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo primero este vector v en el primer cuadrante? Entonces ambos valores x y y son positivos. Saco lo que es el arco tangente y me sale 53.1 grados. Voy a pasar a realizar el mismo cálculo en el segundo cuadrante, donde x es negativo y es positivo, y me sale menos 53.1 grados.
Y lo mismo voy a hacer para lo que es el tercer y el cuarto cuadrante con las consideraciones de los signos que yo tengo en las coordenadas X y Y, digamos, de ese vector V. Algo que ya pueden notar es que yo tengo, por ejemplo, 53.1 grados como un valor, digamos, numérico, tal cual, tanto para lo que es el primer cuadrante como para lo que es el tercer cuadrante en el cálculo de ATAN. Entonces, hay una pregunta. Si a mí solamente me dan el valor del ángulo, es decir, me dicen, el vector V tiene un ángulo de 53.1 grados respecto, o calculado respecto a lo que es el eje X, yo no podría saber en qué cuadrante se encuentra, ¿no? Podría estar tanto en el primero como en el tercero. Es decir, esa información, digamos, no es del todo completa. Y lo mismo, si me pasan el ángulo negativo, yo no podría decir en qué cuadrante verdaderamente se encuentra el vector V, este vector. Ese es un problema que podemos nosotros tener al momento de realizar los diferentes cálculos con las fórmulas que más adelante vamos a hacer. Es por eso que en general muchas veces en programación se prefiere lo que es el ATAN2. Esa es más como una función que lo que hace es, digamos, hacer una reconsideración del rango en el que puede actuar, digamos, ¿vale? De hecho, aparece esto con un lenguaje de programación que era Fortran. Y nada, ¿no? Ha sido y es muy utilizado en programación mucho más que justamente ATAN, ¿ok? ¿Cómo es que funciona? ATAN, el normal, digamos, como aquí lo he puesto, nos indica el menor ángulo entre el vector V y el eje X. Si nos podemos fijar en el primer vector, en el ángulo de color verde de ATAN, se encuentra justamente entre el eje X y el vector. En el siguiente cuadrante ocurre lo mismo. Se encuentra entre el eje X y el vector. En el tercer cuadrante igual. Si se fijan, ¿no? Siempre calcula el ángulo más pequeño o más chico, el menor ángulo que existe entre un vector y en este caso el eje X. ¿Vale? Sin embargo, con ATAN2 no ocurre eso. ¿Okay? Con ATAN2 lo que nosotros llegamos a tener es un cálculo, digamos, en realidad, con un rango mayor. Si nosotros volvemos a calcular lo que es el ATAN2 como función de y y x, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, en el primer cuadrante que es 53.1 y en el segundo cuadrante, como vemos acá, ¿no? Es este valor de tita, realiza un cálculo desde el eje positivo de x hasta, digamos, en este caso, cualquier posición del vector v en el segundo cuadrante. Por eso es que aquí tenemos un ángulo justamente de 126.9. De hecho, ustedes pueden hacer la suma, que resultaría de, digamos, los 90 grados que tengo acá en el primer cuadrante, más 90 grados menos, no, que sería, digamos, 90 grados, menos los 53.1 que tengo aquí calculados, ¿no? Tengo todo este rango de movimiento. Y lo mismo, ¿qué pasa si yo realizo el cálculo en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? Pues tengo, por ejemplo, menos 126.9, menos 53.1. ¿Cuál es el motivo de esto? ¿Para qué yo realizo entonces el cálculo de ATAN2? Pues que ahora yo puedo saber si solamente me dan el valor del ángulo en qué cuadrante se encontraba ese vector. Por ejemplo, si a mí me dicen el ángulo del vector respecto al eje X es de 126.9, yo sabría, ¿no? Que, ok, desde X positivo tengo que, digamos, recorrer 126,9 grados y ahí se va a encontrar apuntando, digamos, el vector V, ¿vale? En cambio, si me dijeran es menos 126.9, entonces yo tomo, digamos, la dirección contraria, ¿no? Y calculo o recorro, digamos, o barro ese ángulo en la dirección contraria y igualmente ya sé, digamos, que se va a encontrar en el cuarto cuadrante. Es justamente para eso que nos va a servir esto de ATAN2. Ok, entonces regresando a nuestra fórmula anterior, justamente utilizamos lo que es este valor de ATAN2
¿vale? Para poder, en este caso, determinar en qué, digamos, en ese caso, ¿no? Si nuestro brazo va a estar lo que es en este primer cuadrante o si va a estar en el segundo cuadrante. Recuerden que los servomotores solamente tienen un rango de acción que es desde, digamos, aquí lo voy a poner en más pequeñito, desde lo que son 0 hasta 180 grados. Entonces justamente vamos a poder solo trabajar en el primer y segundo cuadrante con nuestro brazo robot, para por lo menos mover lo que es el servomotor que se encuentra aquí, ¿no? Digamos el servomotor del primer eslabón, ¿no? Del eslabón del brazo. ¿Vale? Ese es el motivo de por qué utilizamos entonces ATAN 2 en vez de un simple, en este caso sería arco tangente más bien, ¿no? Ahora sí, hay ATAN -1, ¿vale? Bien, luego para realizar otros cálculos vamos a necesitar de una variable hasta cierto punto auxiliar que vamos a denominarle beta. Beta va a ser el ángulo que se va a formar entre la hipotenusa que acabamos de calcular y lo que es la longitud del brazo. Vale. Nosotros podríamos calcular beta por la ley de cosenos, ¿no? Es al fin y al cabo esto un triángulo rectángulo, ¿vale? Por lo que con la ley de cosenos yo podría, ¿no? Simplemente hacer longitud del gripper al cuadrado es igual a longitud del brazo al cuadrado más hipotenusa al cuadrado menos el doble de longitud del brazo por hipotenusa por el coseno de beta, ¿vale? Para no tardar escribiendo la fórmula, directamente aquí se los voy a dejar. Bueno, vale, entonces esta es la fórmula. Ya aquí, digamos, ya se ha hecho el despeje, ¿no? Del arco coseno para poder hallar justamente el ángulo de beta, ¿vale? Entonces, aquí va a ser igual lo que es la longitud del antebrazo que teníamos aquí. Pues voy a dejarlo acá. Nuestro primer, digamos, resultado, un poquito más grueso, que sería el ángulo del antebrazo, ¿ok? Entonces, ángulo del brazo, perdón, este valor de acá va a ser igual a la suma de que de beta más alfa, ¿vale? Y listo, ya tenemos entonces el primer cálculo realizado. Lo voy a resaltar un poquito más. Ya tenemos este primer cálculo. Ahora tenemos que hallar lo que es el ángulo del gripper. El ángulo del gripper igualmente lo podemos hacer desde lo que sería la ley de cosenos. Podemos utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo sería? Simplemente ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud del brazo al cuadrado más la longitud del gripper al cuadrado menos 2 veces el producto de la longitud del brazo por la longitud del gripper por el coseno del ángulo, ¿no? Y de ahí tengo que despejar lo que es esto y me va a quedar una fórmula muy similar a la de acá, ¿vale? Nuevamente lo voy a escribir. Bueno, vale, entonces aquí ya lo tengo. Y supongo que espero que sea esto. Veamos. Aquí está. Vale, entonces ya tengo lo que es la segunda fórmula. Te voy a repasarlo porque se ve más. Las dos fórmulas con las que yo voy a poder realizar el cálculo de justamente los ángulos de las dos articulaciones, ¿no? De la primera articulación, que está acá, y de la segunda articulación, que es la de, digamos, el gripper, ¿ok? Bien, ya tenemos entonces realizada la primera parte, que sería eso, ¿no? Hallar la fórmula para el ángulo de las articulaciones. Como tal, esta fórmula ya nos está proveyendo la capacidad de que nosotros podamos calcular, digamos, cuál va a ser el ángulo de las articulaciones justamente en estos dos primeros cuadrantes. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, hay que, para empezar, hacer las consideraciones, ¿no? Hacer restricciones, digamos, de el dominio de estas fórmulas, ¿vale? Ese sería justamente la segunda parte de lo que es esta clase, ¿vale? Por lo que a esto le voy a denominar el 2.2, ¿no? Haciendo referencia que estamos en el módulo 2, digamos, haciendo el módulo o programando, haciendo el concepto, ¿no? de el programa que vamos a más antes desarrollar. Ahora aquí va a ser lo que hemos denominado antes, ¿no? El recálculo, digamos. El recálculo y restricciones.
y restricciones de, en este caso, de las articulaciones, ¿vale? Bien, en esta segunda parte entonces vamos a ver, en este caso, una forma alternativa a la que anteriormente le estaba comentando en la clase pasada, que era que el mismo programa, digamos, determinara de forma iterativa, realizando varios cálculos, ¿no?, que los rangos de los servomotores estén dentro de lo que estos nos permiten. Ahora, en cambio, vamos a encontrar las fórmulas matemáticas que nos van a permitir realizar las restricciones del movimiento. Para empezar, justamente con esto estoy tratando, digamos, de simular lo que sería un esquemático del brazo robot. Esta parte de aquí, esto de aquí sería, aquí lo puedo mostrar, la longitud que tiene lo que es nuestro brazo, la longitud del brazo robot. Yo lo medí y eran 10 centímetros, ¿vale? Y la longitud justamente del gripper desde la articulación del servo hasta su punta eran 16 centímetros. Entonces voy a estar manejando en todo momento estas longitudes para lo que son todos, digamos, las consideraciones para todas las restricciones, ¿vale? La primera sería el qué tanto puede, digamos, extenderse lo que es el brazo robot, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo realizar este movimiento y puedo alcanzar, por lo menos en este instante, como pueden ver, prácticamente cualquier punto o casi cualquier punto, ¿no?, dentro, digamos, de su rango. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es ¿cuál es el rango máximo de nuestro brazo robot? El primero sería pues cuando va a estar completamente, digamos, extendido el brazo robot, ¿no? En ese caso, lo que va a ocurrir es que va a poder alcanzar a lo mucho una longitud igual, o bueno, va a poder hacer, digamos, en este caso, una circunferencia en el plano, cuyo radio va a ser igual a la longitud tanto del brazo como del gripper, ¿vale? Y esa va a ser la máxima. Cualquier coordenada que nosotros le demos por fuera de esto de aquí, simplemente no nos va a servir, digamos, ¿vale? Entonces, calculemos, o cómo podríamos calcular esa primera coordenada. Bien, ya tengo ese previo dibujo hecho y sería, digamos, una de las primeras restricciones que vamos a tener, ¿vale? Lo que tenemos que hacer entonces es calcular cuál es justo el x, y, digamos, las coordenadas x, y máximas que mi brazo robot puede alcanzar. Para eso ya hemos mostrado lo que ha sido esto. Quizá que faltaría ponerle lo que son los ejes y x, en donde se encuentran ahí, ¿no?, el eslabón, en este caso del antebrazo. Voy a hacer algunas pequeñas modificaciones justamente para que quede acorde a lo que dijimos. Ok, esta sería entonces longitud, la primera, ¿no?, longitud del antebrazo, y esa sería la longitud del gripper LG. Y justamente es este puntito de acá, digamos, para el que nosotros tenemos que darle una x, y. Lo que les decía, cuando el brazo esté completamente extendido, a lo mucho va a poder alcanzar, digamos, esta circunferencia máxima, ¿no?, cuyo radio es L de, nuevamente voy a corregirlo, L del antebrazo más el L del gripper, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener una fórmula que me permita justamente determinar ese X y Y máximo, ¿vale? Digamos, el rango máximo de movimiento. Pues podría yo ponerlo en los términos siguientes, ¿no? Para todo X, Y, X, cualquier X tiene que ser menor o igual al X máximo, y Y igualmente tiene que ser a lo que es el Y máximo, ¿vale? Entonces es algo muy simple. En realidad yo solamente de aquí voy a obtener lo que es una ecuación, digamos, la ecuación de la circunferencia con centro en el origen, ¿vale? Y sería eso, ¿no? El x máximo al cuadrado más el y máximo al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A su radio al cuadrado, ¿no? Y el radio es LA más L, igualmente que hay que corregir, ¿no? Este sería L del gripper, ¿no?
sería la longitud del gripper más la longitud del antebrazo al cuadrado, ¿vale? Solo estamos hallando la ecuación de lo que es, en este caso, la circunferencia, ¿vale? Bien, si yo lo pongo esto entonces en términos que pueda más o menos integrar en mi programa, sería como se muestra aquí abajo en el recuadro negro, ¿no? Cualquier valor de x y y o cualquier suma del cuadrado de estos valores tiene que ser menor o igual a la longitud de los eslabones, ¿no? Del eslabón del gripper y del eslabón del antebrazo elevado al cuadrado, ¿vale? Y eso es lo que aquí se ha denominado justamente ecuación para validar los datos de entrada. Sería, digamos, una de las primeras ecuaciones, ¿vale? Para justamente saber cuál es el rango máximo que puede mi programa o mi robot alcanzar. Sin embargo, no es el único, la única restricción. Vamos a ver a continuación la siguiente. Bien, en esta siguiente restricción, que sería el siguiente caso, yo voy a, digamos, considerar nuevamente lo que es el primer eslabón, ¿no? Este eslabón es la del brazo, y esta circunferencia que tengo es, digamos, todo el rango de movimiento que yo tengo permitido alcanzar con el gripper, ¿no? Suponiendo que puedo girar 360 grados, ¿vale? Para empezar, ya sabemos, como en este primer caso, que el brazo solamente puede moverse, digamos, desde lo que son los 0 grados, acá en el eje, digamos, X positivo, y hasta los 180 grados, es decir, hasta X negativo, ¿no? En el primer y segundo cuadrante. Eso por parte del movimiento de lo que sería el brazo, ¿no? Solamente puede girar 180 grados, ¿vale? Por lo que nos preguntaríamos ahora, ¿cuál es el mejor rango o cómo tenemos que ubicar al servomotor, ¿no? Del eslabón o del gripper, ¿no? Que sería justamente el que viene acá, ¿no? Es justamente lo que aquí, digamos, quiero, antes de pasar al razonamiento, mostrarles, ¿no? Tengo todo este rango de movimiento, ¿no? Suponiendo que, digamos, desde aquí, desde este punto hasta cualquier punto de acá, el gripper se encuentra, ¿vale? Entonces yo puedo girar todo esto, ¿vale? La pregunta nuevamente, como les decía, era, si yo sé que el servomotor solamente va de 0 a 180 grados, ¿cuál sería la forma más apropiada de poder ubicar, digamos, a ese servomotor? Para que me entiendan. Perdón. Voy a cambiar un poco el dibujo. Ese de acá ya dijimos, ¿no? Es el antebrazo. Entonces yo, por ejemplo, podría igualmente segmentar lo que es, digamos, voy a ponerle como un ejemplo nada más, ¿vale? Esta de acá, por ejemplo, sería una posición probable, posible, la configuración del brazo robot, ¿no? Esta longitud, este eslabón es el gripper, ¿vale? Y puede recorrer toda esta circunferencia. Sin embargo, yo quiero saber el rango más apropiado. Entonces, lo que podría hacer, por ejemplo, algo bastante sencillo, es, no sé, digamos, digo, voy a ubicar esto a 90 grados, ¿no? El eslabón de, en este caso, el brazo, ¿no? Y voy a decir que en esta posición, digamos, lo que es el gripper sea aquí su cero y puede recorrer 180 grados hasta este otro lado, digamos, hasta acá, ¿no? Y justamente, si se fijan, tengo los 180 grados que les mencionaba, ¿no? 180 grados de recorrido. La pregunta, sin embargo, voy a intentar mover esto, es, a ver, es que está coincidente, ahora sí. Si con ese rango que he definido yo ya puedo o tengo, digamos, en este caso la posibilidad de recorrer la mayor cantidad, digamos, de poder alcanzar la mayor cantidad de posiciones dentro justamente del primer y del segundo cuadrante, ¿vale? Voy a poner que sean colineales. Ahora sí, ¿vale? ¿Se entiende?
Por ejemplo, aquí ya nos podemos dar de cuenta que yo no voy a poder, en este caso, acceder fácilmente a cualquier posición que se encuentre o que sea interna, digamos, a el círculo de rotación marcado por la longitud del brazo, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, desde esta posición hasta esta posición se forma como una circunferencia, ¿no? De radio igual a la longitud del antebrazo. Dentro de esa circunferencia no voy a poder acceder si esta es mi configuración que he elegido. También hay otra consideración física justamente y tiene que ver, aquí lo voy a mostrar, con el ángulo que existe o con el ángulo mínimo que se puede alcanzar con el brazo robot. Bien, la primera restricción que hemos visto ha sido la restricción del máximo X, Y que puede alcanzar el brazo robot. Esta segunda restricción empieza con consideraciones ya físicas del brazo robot. ¿Vale? La primera justamente tiene que ver con, lo voy a marcar aquí, este ángulo de acá. ¿Vale? Este ángulo de aquí nosotros debemos a conocer como, digamos, el ángulo del gripper, ¿cierto? Físicamente nosotros no podemos directamente acceder, digamos, o sobreponer lo que son, digamos, el primer eslabón. Pues, no podemos simplemente sobreponer, digamos, el primer eslabón, que ahorita lo voy a marcar. Bien, aquí he dibujado, digamos, lo que sería el primer eslabón. No podría sobrepasarse o traslaparse, por supuesto, con este otro eslabón, digamos, ¿no? Que es el eslabón que viene desde acá hasta lo que es la punta del gripper, ¿vale? No podrían traslaparse. Y de hecho, si nosotros nos fijamos justamente, digamos, en esa parte de aquí, aquí ya está chocando. Por lo que existe, ¿no? Lo que es un ángulo mínimo, digamos, este ángulo quiero decir, que existe acá, y que de hecho es aproximadamente 30 grados, ¿vale? 30 grados esto. Son 30 grados. Aquí de hecho quizás se pueda ver un poco mejor. A ver, vamos a hacer con, sí, esta fucsia. Este ángulo de acá, ¿vale? Es un ángulo mínimo que no podemos, sobre el que no nos podemos sobreponer, ¿no? Que aproximadamente son 30 grados, ¿vale? Es justamente eso lo que, digamos, ese es el ángulo mínimo entonces que yo tengo de movimiento. Algo que podría hacer y que de hecho más adelante lo voy a mostrar es que vamos a definir convenientemente aquí como nuestros 0 grados y desde aquí, digamos, este brazo va a poder rotar en este sentido hasta lo que son nuestros 180 grados que nos permite el brazo robot, ¿vale? Esta posición o digamos ubicar de esta forma lo que es el servo, en este caso este de acá, ¿no? Que esté con su cero apuntando aquí y el 180 grados en el otro lado, resulta más o menos, es conveniente para los cálculos, ¿vale? Es justamente eso lo que vemos acá, ¿vale? Este sería la longitud del brazo del robot. Y esta primera línea, desde este punto hasta acá, justamente son 35 grados. De hecho, es eso lo que podemos ver acá, ¿no? Nos dice 35 grados. Entonces, digamos, esta punta de acá serían los 0 grados y la otra serían los 180 grados. Por lo que yo tengo en ese caso lo que es todo este rango de movimiento. Lo voy a hacer de nuevo, perdón. Todo este rango de movimiento, ¿vale? Desde, digamos, los 0 grados, que sería ahí del brazo, hasta los 180 grados del brazo, ¿vale? Por ejemplo, en esta posición, no sé, digamos de acá a acá, supongo que pueden ser unos 160 grados, 150 grados del brazo, puedo acceder a toda esta trayectoria que vemos aquí con el gripper, ¿no? Ya que esa es la posibilidad que me da. Entonces, nosotros podemos
ahora establecer la segunda restricción en base a esta primera, ¿no? A esta consideración del ángulo mínimo de 30. En este caso yo tomé lo que es 35 grados en vez de 30, más por alguna seguridad. Como saben, los servos no son tan precisos, entonces solamente precautelando que esto no valga 30 preciso, le aumenté un poquito más, le puse 35 grados de hecho, ¿ok? Solamente el ángulo que existe entre estos dos es de 35 grados. Pero si ustedes quieren, nada, pueden hacer la prueba aquí y ponerle 30 grados, ¿vale? Y ya. Entonces, la pregunta es, con esa consideración, en el caso de los 35 grados mínimos, es de los 0 a 180 grados del servo del gripper, ¿cuál es el rango disponible que yo tengo para acceder, digamos, a un X, Y que me den como dato de entrada? Es justamente eso lo que en esta otra parte ya trato de mostrarles, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el ángulo del brazo puede ir solamente a lo mucho hasta lo que son, en este caso, como acá se muestra, 180 grados, ¿no? El ángulo del brazo. Acá, ¿no? 180 grados, ¿no? Paralelo, digamos, a este eje X. Por lo que en esa posición yo tengo la posibilidad de acceder, digamos, a todo este rango de movimiento que veo acá. Sin embargo, como dijimos que solo vamos a trabajar en el primer y en el segundo cuadrante, me interesa, digamos, el rango de movimiento que viene desde este punto, desde cos de todo esto, hasta ese otro punto, ¿no? Ahí yo podría fácilmente nuevamente hallar una ecuación de esta circunferencia, ¿no? Con el centro, con su centro, bueno, en este caso desplazado en el eje X. Ahí ya podría tener, como en el primer caso, una ecuación de restricción, digamos, ¿no? Que todos los valores de X, Y sean mayores o iguales, digamos, a los puntos a los que puede accederse acá. Y la otra consideración sería, igualmente cuando yo ya es de cosido, cuando estoy en 0 grados, que sería aquí, digamos, ¿vale? En ser entre 0 y un poquito más de 90 grados. Por ejemplo, cuando yo estoy acá en 0 grados, el gripper solamente puede acceder a este pedacito, ¿no? Desde este punto hasta este punto de acá, ¿cierto? Si yo sigo subiendo esto, ¿ok? Y me quedo, por ejemplo, en este punto, aquí este punto, que sería las pinzas del gripper, igualmente estarían todavía en el primer cuadrante, ¿cierto? Por lo que de algún modo yo estoy igualmente restringido, digamos, en este primer cuadrante a un rango de movimiento, ¿vale? ¿Cuál es ese rango de movimiento? Pues es el que me genera, digamos, esto al fin y al cabo puede pensarse como un triángulo. Este primero de acá es la longitud del brazo, desde este punto hasta este de acá es la longitud del gripper, y entre este punto y este otro hay una longitud que no va a cambiar, ¿cierto? Porque siempre va a ser 35 grados el ángulo entre estos dos. Digamos, ¿cómo sería esto? El primer sería en una circunferencia, ¿ok? Digamos que empieza acá y va a llegar hasta acá, ¿no? Hasta justamente cuando ya tengo los 180 grados del brazo, ¿cierto? En esas dos posiciones es donde tengo la siguiente restricción. Es justo eso lo que en este lado de acá ya quise mostrarles. De hecho, es como una especie de ecuación, ¿ok? El primero de acá, si se dan de cuenta, es igual a la longitud en este caso del gripper, ¿no? Este círculo grande, o esta circunferencia, o esta longitud de arco, ¿ok? Que es en realidad una circunferencia que luego lo he cortado. Y esta otra, la chiquitita, tiene un radio igual a. Igualmente aquí se ha utilizado lo que es la ley de cosenos, ¿vale? Ahí está longitud, en este caso del brazo al cuadrado, más la longitud del gripper al cuadrado, menos 2 veces la longitud de los dos por el coseno del ángulo, en este caso, de 35 grados, ¿no? Yo tengo justamente, digamos, en este caso, la ecuación de esta circunferencia. O perdón, bueno, ya tengo, digamos, dibujada la circunferencia con este radio, ¿vale? De hecho, aquí he vuelto a dibujar lo que es, digamos, el brazo robot. ¿Cuáles son las posibles coordenadas que yo puedo tener? Esta de acá es la mínima, digamos, ¿no? Porque si no, si bajo más abajo, si voy más abajo, voy a estar ya en el cuarto cuadrante, donde no puedo acceder, ¿no?
No puedo venir aquí más adentro porque el ángulo entre el brazo y el gripper ya no sería de 35 grados, ¿no? Prácticamente, y no se puede acceder a un ángulo menor. La otra posición es mínima aquí cuando el ángulo del brazo ya es 180 grados, ¿cierto? Y en esa posición yo puedo recorrer únicamente, digamos, esta trayectoria con el gripper en este caso, ¿vale? Entonces, toda esta zona de aquí, digamos, la intersección de estas dos circunferencias es prohibida, ¿vale? Y yo solamente puedo acceder a cualquier otro punto fuera de ahí, como pueden ver, ¿no? Cualquier otro punto fuera de ahí, ¿vale? De hecho, y hay una restricción más, o más que una restricción, se puede esto incluso expandir un poco más, ¿no? Por ejemplo, en esa posición estoy en 0 grados con el ángulo del brazo, pero todavía tengo movimiento o rotación posible en el gripper, si se dan de cuenta. En el cuarto cuadrante, quiero decir, ¿vale? Igualmente ahí podríamos hallar una ecuación, ¿vale? Para en ese caso calcular, digamos, cuál sería el ángulo que puede recorrer o cuál es la circunferencia, digamos, dentro de la cual nos podemos mover para el cuarto cuadrante. Pero inicialmente vamos a suponer, como desde un principio dijimos, que solo vamos a trabajar en el primer y en el segundo cuadrante, ¿vale? Entonces dentro de estos dos tengo todo ese rango de movimiento. Bien, ahorita entonces voy a hallar las ecuaciones de lo que es esta circunferencia y esta otra. Vale, entonces para esta siguiente restricción vamos a tener, digamos, lo que son las dos circunferencias, la C2 y la C3, ¿no? Esta, la externa, digamos que va a ser la que ya dijimos, ¿no? La C1, la máxima. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la ecuación justamente de la C2. Es como mencioné antes, una ecuación de circunferencia con su centro fuera del origen, digamos, ¿no? Que está desplazado en alguno de los ejes. Este de acá, digamos, sería lo que es el eje de Y y este de acá sería el eje de X, ¿vale? Por lo que entonces ya conozco, ¿no? Se ha desplazado negativo LBR, ¿no? La longitud del brazo en el eje X, el radio de esta circunferencia es la longitud del gripper y nada, así de sencillo ya tenemos lo que es la ecuación, ¿no? Que va a ser X más la longitud del brazo, cualquier X me refiero, ¿no? Más la longitud del brazo va a ser más Y al cuadrado va a ser igual a la longitud del brazo al cuadrado, ¿cierto? Oh, perdón, aquí sería la longitud del gripper en realidad. Sería la longitud del gripper. Porque la longitud del gripper es el radio de nuestra circunferencia, ¿vale? Esta de acá. Sin embargo, hay un detalle. ¿No? Dijimos que ningún punto dentro de acá, digamos cualquier punto X, Y, se puede alcanzar. No tiene que estar siempre por afuera de esta circunferencia. En este caso es por afuera. Por lo que esta ecuación debería de cambiar y al contrario decir que tiene que ser siempre mayor o igual a la longitud del gripper elevado al cuadrado, ¿vale? ¿No? Es decir, cualquier punto que se encuentre fuera de esta circunferencia C2. Bien, ahora, ¿qué pasa con la circunferencia 3? Pues igual vamos a realizar el detalle. No, desde aquí, por ejemplo, desde aquí hasta acá, yo ya tengo lo que es, por así decirlo, la longitud, como está acá abajo, ¿no? Del brazo, ¿vale? Y arriba, desde ese punto hasta, por ejemplo, acá, tengo lo que es la longitud lo voy a escribir, la longitud del gripper, ¿vale? Entonces, este radio, el que aquí yo, por ejemplo, estoy buscando, que es este de acá, este radio R, no sé por así decirlo, va a ser justamente, podemos utilizar ley de cosenos, ¿no? Para determinar, digamos, cuál es el valor de R y de ese modo podemos determinar su ecuación respectiva. Esto voy a tratar de hacerlo un poquito más grande acá abajo. ¿Cómo sería? Ok. Lo voy a hacer todo de un solo color. Esta misma configuración lo voy a copiar acá, ¿vale? Para lo que sería, antes voy a escribir el caso 3, o para el círculo 3, perdón. Bueno, voy a tener entonces lo que es, digamos aquí, verticalmente la longitud del brazo, LBR, y luego voy a tener acá lo que es
la longitud del gripper. Y voy a tener, lo haremos con amarillo, digamos, acá lo que es justamente esa mi variable que quiero saber que es R, ¿no? Digamos, el radio 3, en referencia a que es el círculo 3, ¿vale? R3. Yo ya tengo un dato de entrada, ¿no? Que son los, digamos, voy a poner aquí con estos de acá, ¿no? Son los 35 grados mínimos a los que se puede encontrar el brazo del gripper. A esto le voy a decir que valga un ángulo, no sé, tita ya manejamos mucho, que sea beta, ¿ok? Un ángulo beta. Entonces yo tengo que saber a cuánto es igual este radio 3. ¿Vale? Y nada, de nuevo, esto simplemente es pura, digamos, trigonometría, ¿ok? Así que voy a dejar la fórmula directa. Bueno, vale, entonces aquí ya está lo que es la ecuación. R3 nada va a ser igual a la raíz, ¿no? De la longitud del gripper más la longitud del brazo al cuadrado, ambos, ¿no? Menos el doble del producto de la longitud del gripper por la longitud del brazo por el coseno de beta, ¿no? Beta, bueno, todas esas son variables conocidas, ¿no? Beta sería 35 grados o 30, según ustedes decidan cuánto ponerle o cuánto midan en su brazo. Luego entonces ya tengo la longitud del radio, que es lo que me faltaba para justamente hallar la ecuación, ¿vale? Por lo que yo ya tengo, digamos, la fórmula, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a R3 al cuadrado, ¿cierto? De nuevo, aquí hay que otra vez, ¿no? Decir que esto va a ser mayor o igual, ¿cierto? No puede haber ningún punto acá, digamos, ningún punto dentro de esta circunferencia 3 puede ser accedida, solamente los que se encuentren por afuera. Entonces, por eso tenemos lo que es esta otra fórmula, ¿vale? Esta es la fórmula, digamos, de la circunferencia 3 y esta otra de acá sería la fórmula de la circunferencia 2. Como ya les había dicho, nosotros tenemos una posibilidad más. Aquí la voy a dibujar, ¿vale? A ver, con otro color, vamos a hacerle con rojo para que se note de que no lo vamos a hacer. Yo puedo tener, digamos, la longitud del brazo en este otro lado, un poco más grueso mejor. Acá, digamos, ¿vale? Este sería el brazo. Y ahora puedo tener, y está a 0 grados, ¿ok? ¿No? Está a 0 grados. Igualmente, entonces puedo tener un rango de movimiento para lo que es el gripper. No sé, desde acá, qué sé yo. Acá, digamos, están los 35 grados mínimos. Aquí son los 0 grados de la longitud del gripper o el gripper, ¿no? Y en contraposición, acá, digamos, no sé, se encuentra los 180 grados del servomotor del gripper. Por lo que yo tengo de esa forma, digamos, no sé, por así decirlo, ¿no? Todo este rango de movimiento. De hecho, esto estaría chocando en realidad. A ver, voy a hacer. Estaría chocando en realidad, ¿no? Estaría haciendo aquí, justo estaría pasando por este punto de acá. Y entonces tengo todo este rango más de movimiento al que puedo acceder. Ahí entonces igual podríamos sacar otra ecuación más de una circunferencia para ver, digamos, justamente este tema, ¿no? De dónde tengo permitido realizar o cuáles son estos valores de X y Y permitidos dentro digamos, del rango de acción, ¿ok? Bueno, ya tenemos entonces 3 ecuaciones de restricción. Esas por el momento son todas las que vamos a necesitar para directamente utilizar la fórmula inicial que hicimos. Pero antes vamos a considerar el orden en que deberían de ser ejecutadas estas restricciones. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño resumen, digamos, de cómo hemos realizado las restricciones. La primera era la restricción de la primera circunferencia. Esta, ¿no? La que está justamente aquí marcada entre líneas constructivas, o perdón, entre líneas segmentadas. ¿Vale? Entonces le voy a denominar, digamos, esta primera, la C1, ¿no? La circunferencia número 1. Voy a decirle, entonces, en resumen, ¿no? X, Y tienen que ser sí o sí, dijimos, ¿no? Menores o iguales a cualquier valor, ¿no? De la circunferencia 1, ¿vale?
La segunda circunferencia, que era esta de acá, esta de acá, la C2 tenía que ser X, Y, igualmente, pero mayor a C2, ¿vale? No tenía que estar justamente fuera, digamos, de esa circunferencia. Y lo mismo ocurría con este caso, con esta de acá, ¿no? Que era la C3. X, Y para ese lugar tenían que ser siempre mayor o igual a la ecuación, digamos, o a la ecuación, sí, a la ecuación que llamamos de esa circunferencia, ¿vale? La pregunta ahora es, ¿cuál es el orden en el que nosotros deberíamos de ejecutar esto? En realidad no importa, verdaderamente, no es crítico, pero si nosotros vamos a hacer el código, por lo menos, digamos, vamos a tener cierto orden, ¿no? Cierta lógica al momento de ejecutar. Entonces, no sé, a ver, la pregunta sería, para que ustedes mismos, antes de que yo lo haga, se la respondan, es, ¿cuál es el orden de, digamos, de verificación, no sé, de verificación de estas restricciones, ¿no? De las restricciones. De las restricciones, de esas, de las tres. Eso previamente a calcular lo que es o aplicar directamente nuestra anterior fórmula. Antes de aplicar estas dos fórmulas, ¿no? Antes de aplicar estas dos fórmulas, le voy a denominar a las dos, es que bueno, sí, no, vamos a mantener simplemente así, ok, nada. Antes de aplicar estas fórmulas que nos calculan los ángulos de las articulaciones, ¿cuáles son las restricciones o cuál sería el orden en el que yo tengo que calcular estas restricciones? ¿Será este mismo orden, el primero, segundo, tercero, o habrá otra mejor manera de hacerlo? Ya, vamos entonces a nuevamente realizar la reestructuración y de hecho se va a agregar una cuarta restricción. La primera, como ya dijimos, es que nosotros sabemos que este es el Y positivo y este es el X positivo, por lo que los pares de valores que nos van a dar de X, Y para calcular esta posición de acá tienen que ser siempre X positivo o X negativo y siempre tiene que ser Y positivo, ¿no? No vamos a actuar en lo que es el cuarto cuadrante, ¿vale? Ni en el tercer cuadrante. No vamos a actuar en estos cuadrantes por los que ahí Y no puede ser justamente negativo, ¿cierto? Mientras que aquí sí todavía puede valer o puede ser menos X, ¿vale? Por lo que es la primera restricción. ¿Cuál sería ahora la segunda? Es obviamente en orden en el que lo calculamos, ¿no? Si alguien me da un Y negativo, yo ya no tengo necesidad de calcular las ecuaciones de los otros o cálculos adicionales, ¿cierto? Aunque me den un Y negativo, yo ya sé que está fuera de mi alcance con estas consideraciones de restricciones. La siguiente, por así decirlo, ¿no? Si yo digo que va a ser C1, si yo, por ejemplo, le pongo este mismo orden que está acá, primero, segundo, tercero, si yo, por ejemplo, le paso un XY que cumple con la restricción C1, va a implicar que cualquier valor dentro de su rango es válido, incluyendo estos puntos que se encuentran dentro de las otras circunferencias C2 y C3. Pero nosotros sabemos que ningún punto puede estar dentro, ¿no? Ningún par de valores X, Y pueden estar dentro de estas circunferencias, tienen que ser mayores o iguales. Por lo que no valdría la pena calcularse uno de forma, sería algo innecesario calcularse uno para luego darnos de cuenta que no cumple con los otros dos. Una lógica similar se puede aplicar a lo que es C2. ¿Vale? Por lo que nosotros en realidad primero vamos a partir calculando del pequeño de C3. Por lo que la siguiente restricción sería la de X, Y tiene que ser siempre mayores o iguales a C3, ¿no? Cualquier valor que esté o que sea, en este caso, digamos, mayor a C3, se va a encontrar dentro del rango, ¿no? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer con líneas punteadas, todo esto es C3, ¿no? Entonces, cualquier valor que esté por fuera nos es válido. De hecho, aquí voy a hacer otra vez unas líneas punteadas.
Y vamos a tener, por ejemplo, si yo le doy cualquier valor para C3, por ejemplo, ese de acá, ¿vale? Un X, Y de acá. Ese obviamente no va a ser válido para C2, ¿cierto? Pero sí va a ser válido para C1. Por eso C1 lo vamos a calcular siempre al final. Y ahora que lo pienso bien, también habría quizás otra posibilidad, ¿no? Si yo primero, digamos, elijo la restricción C2 acá, en la segunda en vez de C3, y le doy, por ejemplo, un punto externo a lo que es C2, por ejemplo, acá, acá, digamos, ese punto de ahí, sería mucho mejor, ¿no? Porque si se dan de cuenta, si, como aquí estoy diciendo, utilizo C3, voy a poder tener todo este rango para equivocarme. Mientras que si utilizo lo que es C2, solamente voy a tener este ranguito pequeño, digamos, de acá, para poder equivocarme, digamos, en X, Y. Por lo que en realidad, eso de acá no sería C3. Sería C2. ¿Ok? Cualquier valor tiene que ser sí o sí siempre mayor o igual a, en este caso, C2, a la circunferencia de C2. Y obviamente, digamos, aquí voy a tener como que un margen de error, ¿no? En el que recién se va a aplicar la tercera, que X, Y tiene que ser siempre mayor o igual a C3, ¿vale? Entonces así yo elimino esta posibilidad. Y recién al final voy a realizar la cuarta, que es para C1. Voy a decir X, Y tienen que ser menores o iguales a C1, ¿vale? Entonces este es el verdadero rango que me va a permitir realizar lo que es, digamos, el cálculo correcto de las restricciones. ¿Qué voy a conseguir con eso? Vamos a hacerlo con anaranjado. Que yo voy a poder tener en este caso lo que es un rango apropiado, ¿vale? Ese es todo este rango. Todo ese rango de acción. Ese es mi rango de acción. Yo ya sé de antemano que si realizo el cálculo de estas restricciones que vemos acá, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, cualquier valor posterior que yo vaya a introducir en estas fórmulas siempre va a funcionar, físicamente hablando, ¿no? Ya que matemáticamente, por supuesto, pueden existir ángulos, ya sabemos, ¿no? Mayores a 180 grados, etcétera, pero después de haber hecho las restricciones, siempre los resultados que me den de ángulo del brazo y de ángulo del antebrazo, perdón, del ángulo del bípedo, siempre van a ser acorde a la capacidad, digamos, a las características del servomotor que tenemos y a las características del brazo físico. ¿Okay? El siguiente paso entonces sería esto un poco reestructurarlo para pasarlo directamente a lo que es el código de Arduino. De hecho, ya tenemos, como pueden ver, todas las ecuaciones planteadas. Ya tenemos todas las ecuaciones planteadas, ¿no? De las restricciones de C2, C3 y de C1 que vimos hace rato. Y solamente es esto, pasarlo a lo que es código de Arduino y ya tendríamos terminado, digamos, la parte de las restricciones y también lo que es la parte del cálculo. Lo que es esto. Digamos, vamos a hacer un pequeño resumen final, igualmente como si fuera por bloques. Aquí, ahora sí. Voy a llamarle esto nuevamente, como hace ratos, como en la anterior clase, el punto número 2, que era el calcular los titas, ¿no? Calcular los titas, ¿no? O los ángulos de las articulaciones. ¿Cómo sería entonces el procedimiento? ¿Ok? Vamos a hacerlo con azul. Inicialmente en mi programa me va a entrar lo que es un par de valores, que es X, Y, nada más, ¿no? Unas coordenadas. Lo primero que yo voy a hacer entonces es pasar, digamos, estas coordenadas a una subrutina en el código que va a ser justamente, digamos, la subrutina de, voy a llamar cálculo de restricciones. Cálculo de restricciones, ¿no? O podríamos también, no sé, llamarle a esta parte como que la verificación de la que hablábamos, ¿no? La verificación. Una vez ya hemos terminado este primer paso, digamos, y es exitoso, entonces vamos a pasar a lo que es el siguiente.
que sería el cálculo de los ángulos, ¿no? El cálculo de los ángulos. Y este programa entonces me estaría botando las variables que dijimos: ángulo del brazo y ángulo del gripper, ¿vale? Por supuesto, aquí va a haber, digamos, flujos que pueden regresar, ¿no? Si en este caso, digamos, falla, nosotros podemos regresar a lo que es esta primera parte, o regresar incluso a la primera parte de que es la adquisición de los datos, ¿no? ¿No? Por así decirlo, ¿no? Esa parte de aquí, digamos, podría ser algo así como la adquisición, ¿no? Que ya habíamos visto en el anterior flujo más completo de 4 plazos, ¿no? Adquisición de datos. Para eso sería como si fuera un sí y este si fuera como un no, ¿vale? Y listo, ¿no? Después de esto, ¿qué le seguiría? ¿Cuál sería el siguiente paso? Lo voy a dibujar, por ejemplo, acá abajo. Sería el mover los servos, ¿vale? Sin embargo, nosotros ya tenemos un código para hacer esto, ¿no? Vamos a reutilizar el código que ya les he pasado. Lo único que habría que cambiar es justamente la subrutina, en este caso de cálculo de restricciones y del cálculo de los ángulos, ¿vale? Eso ya lo tenemos. Ya tenemos los ángulos que vamos a hallar, ya tenemos los cálculos de restricciones. Quizá lo único que va a faltar es un poco adecuar el movimiento del brazo robot, como a continuación lo voy a explicar. Bien, entonces aquí lo que tengo es la imagen del brazo robot. Quiero un poquito cambiarle o hacer un dibujo adicional, digamos, de cómo se vería un poco, digamos, como que en una vista más o menos transparente, ¿vale? Para empezar, nuevamente, mejor voy a dibujar lo que son los servomotores, ¿no? ¿Cómo es el servomotor aproximadamente? ¿Cómo es el servomotor gira, para empezar, en sentido antihorario, ¿vale? Si lo vemos así de frente, y aquí está, por ejemplo, su plaquita con especificaciones, ¿no? Que es de la marca, etcétera, y este es su eje. El servomotor siempre gira en ese sentido, ¿vale? Ese es su sentido antihorario. Por lo que yo voy a dibujar ahora lo que es, digamos, una representación en un esquemático de este brazo robot, visto desde el otro lado, digamos, ¿no? Girado 180 grados, ¿vale? Sería algo así como esto. Voy a hacer con regla. O sea, aquí voy a tener, por ejemplo, el primer servomotor, lo voy a hacer como cajita nomás. El primer servomotor. Vamos a cambiarle a café para dibujar lo que es el eslabón, digamos, que tiene que tirar. ¿Vale? Y aquí arriba vamos a tener lo que es el siguiente servomotor, ¿no? En esta zona de acá. Igualmente ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el primer? Bueno, me falta dibujar el gripper. Y el gripper, no sé, digamos, viene... sí, aquí abajo vamos a hacerlo. Ahí lo voy a hacer igual, como si fuera un eslabón nada más, ¿ok? Ahora vamos a hacerle con rojo. Entonces, este primer servomotor es súper sencillo. Sería prácticamente una especie de copia de este de acá, ¿vale? Vamos a tener por un lado lo que son los 0 grados y por el otro lado vamos a tener lo que son los 180 grados. Este es su movimiento en ese sentido, ¿ok? Sin embargo, este servomotor, digamos, cuando nosotros o sea, físicamente en el brazo robot, nosotros lo tenemos ubicado de esta manera, ¿no? Está ahí, digamos. A ver, voy a ponerle. Ahí están como sus orejitas, ¿no? Con los agujeritos para los pernos. Y aquí, como que en vista sombreada, ¿no? En esta cara, digamos, de acá, está lo que es recién el eje, ¿no? Por lo que si nosotros nos damos de cuenta, ¿no? Analizando este sentido de giro desde 0 y este es otro lado que es 180, si lo giramos, sus 0 grados de este se encuentra a este otro lado.
¿cierto? Digamos, si aquí yo tengo el palito de mondadientes y lo hago girar, va a girar en ese sentido. Si lo llevo a esta posición, va a girar por abajo. Ese es el problema, ¿no? Por lo que yo tengo que intercambiar entre el 180 y el 0 grados a la vez que voy a intercambiar su mounting plate de posición, ¿cierto? Por ejemplo, si este mounting plate yo lo recorro, o sea, lo saco y lo pongo en el otro sentido, su rotación sería ahí, ¿no? Por lo que este podría ser el nuevo 0 grados y este otro lado podría ser el nuevo 180 grados, ¿cierto? Entonces tengo que tener esa consideración al momento de hacer esto, ¿vale? Este es el servomotor de acá abajo, ¿no? Cuando esto se gire, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para justamente poder mantener, ¿no? En este caso, el giro por arriba, ¿no? En el primer y en el segundo cuadrante, digamos, voy a tener que intercambiar, en este caso, las coordenadas desde el programa, ¿no? En ese caso, el 0 grados del servomotor en el programa va a tener que ser el 180 grados, ¿no? Y 180 grados físicamente en el servomotor en el programa va a tener que ser 0 grados, ¿vale? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase con más detalle. Pero por el momento, digamos, ustedes mismos piensen o traten de razonar, por ejemplo, justamente cómo sería este movimiento, ¿no? Cómo le vamos a mandar en base a las ecuaciones que ya hemos definido, ¿ok? Y tenemos la suerte de que para este otro servomotor, para el de aquí arriba, no hay necesidad de ninguna consideración, se va a mantener tal cual, ¿no? Por lo que, digamos, voy a hacerle ahí. Aquí están lo que dijimos, los 35 grados que no se tocan, y aquí están sus 0 grados, ¿no? Y digamos, opuestos por supuesto a él, están los 180 grados. Y si se fijan, este sí mantiene en todo momento, lo voy a hacer como negro, digamos, ese movimiento, ¿no? Ese movimiento en sentido contrario a las manecillas del reloj y en el que no hay que hacer ninguna modificación adicional, ¿no? Por lo que voy a hacer un pequeño resumen. Digamos, este lo voy a llamar el servo 1 y este de aquí va a ser el servo 2, ¿vale? Entonces, a ver, vamos a cambiar de color. Vamos a decir, para el servo 1, ¿no? Se intercambiará en el programa el sentido, por así decirlo, el sentido de giro, ¿no? Digamos 0 grados va a pasar a ser 180 grados y viceversa, ¿vale? Y para el servo 2, por suerte, no se va a mantener todo igual, ¿ok? Se mantiene, se mantiene sin cambios. Nada, esas consideraciones entonces vamos a tener. Ustedes mismas, como les vuelvo a decir, verifiquen justamente esto del movimiento, van a darse de cuenta que vamos a tener que hacer un pequeño truquillo, digamos, desde el programa, ¿no? Y ya está. Vamos a tener que hacer algo así como ángulo de servo es igual a 180 grados menos el ángulo de la ecuación que anteriormente he obtenido, ¿no? Aquí en estos, ¿no? En este caso, ángulo del brazo, ¿no? ¿Vale? Nada, si ustedes desean, entonces incluso ya pueden realizar el intento de integrar lo que son todas estas ecuaciones que hemos visto, estas y las del C1, en el programa de Arduino que ya les he pasado, ¿no? De todos modos, yo les voy a pasar esta semana lo que es el siguiente, o vamos a dar la siguiente clase, ya directamente implementando lo que es el código en Arduino, más el armado correcto del brazo y el funcionamiento final de este, ¿vale? Eso entonces sería todo. Les voy a dejar adjuntos lo que es un PDF de todos estos apuntes. Así como nuevamente voy a subir lo que era esta guía, ¿no? La guía del primer parcial para su primer ejercicio que dieron, ¿vale? Entonces, nada, en eso quedamos.